Un breve resumen de 10 capítulos de A Jewish Voice from Athens en Salónica, de Ladino Memoir of Saadi Bezalel Halevi. Presentación por Ethan. Prefacio. En el prefacio del libro A Jewish Voice from Athens en Salónica, de Ladino Memoir of Saadi Bezalel Halevi de Radrig, Aaron y Sara Abrevaya Stein, Saadi Bezalel Halevi describe su objetivo de preservar para las generaciones futuras una visión detallada de la vida en Salónica durante el periodo otomano. Específicamente, Halevi quiere ilustrar cómo era la vida cotidiana, las costumbres y las diferencias entre el pasado y el presente. Reconoce que algunas discrepancias en las fechas y detalles son inevitables debido a la falta de registros precisos y las limitaciones de la memoria. Además, advierte que su relato podría suscitar diversas reacciones, desde el escepticismo hasta la tristeza, al mostrar las dificultades que enfrentaron sus padres debido a la ignorancia y el fanatismo de la época. El relato comienza el 23 de mayo de 1881, 24 Iyar 5641, y se basa en su propia experiencia y observaciones directas. Nota importante: las imágenes incluidas en esta presentación provienen de diversas fuentes y no están necesariamente relacionadas con el contenido específico de cada capítulo resumido. Estas imágenes se utilizan para ilustrar elementos de la vida y cultura que han perdurado a lo largo de los años en Salónica, proporcionando un contexto visual complementario de la comunidad judía de esta ciudad. Capítulo 1. En el capítulo 1 del libro A Jewish Voice from Athens en Salónica, de Ladino Memoir of Saadi Bezalel Halevi, Saadi Bezalel Halevi narra la historia de su familia y sus orígenes. Explica que su abuelo, Bezalel Halevi Ashkenazi, llegó a Salónica en 1820 y estableció una imprenta con la ayuda del rabino Moudianou, imprimiendo numerosos libros. Bezalel Halevi Ashkenazi tuvo dos hijos, Abraham y Yehuda, siendo Yehuda el padre de Saadi. Abraham murió sin descendencia, y Yehuda vivió hasta aproximadamente los 90 años, muriendo después de Saadi ya adulto. Saadi perdió a su padre a la edad de 5 o 6 años y heredó la imprenta familiar. Su padre falleció joven, a los 36 o 37 años, dejando a su esposa con 4 hijas y a Saadi, quien fue criado por su madre. Saadi menciona también la trágica muerte de su hermano Chelebon, quien falleció a los 18 años debido a una operación mal realizada. Saadi lleva el nombre de su tío fallecido, Saadi Halevi, y planea transmitir este nombre a uno de sus propios hijos. Capítulo 2. En el capítulo 2 de A Jewish Voice from Athens en Salónica, de Ladino Memoir of Saadi Bezalel Halevi, Saadi Bezalel Halevi relata la trágica muerte de su padre, un hombre profundamente religioso que seguía estrictamente las normas judías de la época, incluyendo las observancias nocturnas de Seyuot. Tras participar en las oraciones nocturnas, su padre se dirigió a la orilla del mar para tomar aire fresco y se encontró con un barco de Esmirna que traía correspondencia. En un intento de ayudar, tomó una carta para el rabino Gatenio y se la envió con uno de sus empleados. Sin embargo, el empleado olvidó entregar la carta, y cuando finalmente lo hizo, el rabino interpretó mal la situación, causando gran angustia a Saadi Bezalel Halevi. Su padre, temiendo que la carta contenía un mensaje fatal del rabino Yehuda Sid, sufrió un ataque de pánico y enfermó gravemente. Falleció el 18 de Sivan de 5586, 23 de junio de 1826, debido a esta angustia. Saadi critica el fanatismo que lleva a la gente a temer incluso las cosas más insignificantes, causando sufrimiento innecesario. Capítulo 3. En el capítulo 3 de A Jewish Voice from Athens en Salónica, de Ladino Memoir of Saadi Bezalel Halevi, Saadi Bezalel Halevi describe la vida y la trágica muerte de su madre. Su madre, de la familia Morpurgo originaria de Italia, se estableció en Salónica y se casó con Abraham Cobo, quien falleció dejando a su madre viuda. Ella continuó el oficio de sastrería de camisas a mano, un arte heredado de su madre y abuela, y se convirtió en una reconocida sastre en Salónica, sirviendo a importantes personajes y consulados. A pesar de la dificultad de mantener a 5 hijos con los ingresos de la imprenta, su madre trabajó arduamente. Sin embargo, una experiencia traumática con un perro feroz, que la asustó profundamente, resultó en una enfermedad grave. Los médicos le recetaron un vino medicado, pero esto agravó su estado, llevándola a morir el 15 de Yul de 5597, 15 de septiembre de 1837. Tras su muerte, Saadi y su hermano quedaron solos.
Capítulo 4. En el capítulo 4 de A Jewish Voice from Athens en Salónica, de Ladino Memoir of Saadi Besalel Alevi, Saadi Besalel Alevi narra el impacto del fanatismo religioso en Salónica. Describe la muerte del Rab romano en 5588-1827, seguida por una serie de cambios en el liderazgo rabínico de la comunidad, incluyendo la llegada de figuras como Rab Neama, Rab Jacob Menashe y Rab Moshe Beraa. Posteriormente, Saadi menciona a Rab Shaul Molo, conocido por su severidad y su habilidad para provocar un gran temor entre la comunidad al maldecir a quienes lo contrariaban. Un conflicto significativo surgió cuando los rabinos se enfrentaron a los líderes comunitarios por el aumento de impuestos, lo que llevó a amenazas y a una crisis que casi resulta en el exilio de los rabinos. Finalmente, el Rab Shaul Molo, a pesar de su influencia y respeto, murió a la edad de 44 años, víctima de un shock provocado por un incidente traumático. Su muerte causó un profundo luto en la comunidad de Salónica. Breve receso. En el segundo acto del Espanto de fanatismo del libro de Saadi Besalel Alevi, se relata un incidente ocurrido en 5595-1835, cuando el Rab Shaul Molo asumió su cargo. A esa época, los hijos de las familias adineradas en Salónica vivían de manera despreocupada y ociosa, sin recibir educación formal, y su tiempo lo pasaban en entretenimiento y gastos superfluos. Un joven observador de estas costumbres corruptas decidió informar al Rab sobre la decadencia moral. En respuesta, el Rab ordenó una excomunión general contra los que vivían de esta manera. Esto llevó a un conflicto con el cónsul, que protestó y solicitó una audiencia con el Pasa para resolver el asunto. La situación escaló a tal punto que el Rab fue arrestado y llevado al palacio del Valí, donde, tras una intervención y la demostración de apoyo popular, se le liberó y se le ofreció una recepción en su honor. A pesar de la resolución del conflicto y el alivio momentáneo, el cónsul, implicado en el incidente, murió poco después, lo que contribuyó a la sensación de crisis y espanto que afectó a toda la comunidad. Capítulo 5. En el capítulo 5 del libro, A Jewish Voice from Athens en Salónica, titulado Colpo Tercio, se narra una crisis de salud en la comunidad judía de Salónica en 5605-1845. El aumento en la muerte de mujeres jóvenes casadas, atribuida a enfermedades como la fiebre reumática y la tisis, llevó a una investigación por parte de destacados rabinos, incluidos H. R. Abraham Gatenio, H. R. David Yosef y H. R. Selomo Pipano. Tras diversas hipótesis sobre las causas, se determinó que el uso de vestimentas pesadas y mal ventiladas podría estar contribuyendo a los problemas de salud. El Rab Abraham Gatenio propuso eliminar las semares tradicionales y adoptar vestimentas más ligeras y apropiadas. Esta recomendación se implementó después de una serie de discusiones y una notable intervención del Rab Shaul, que condujo a la prohibición de las semares y a una reforma en la vestimenta. El cambio provocó una reacción mixta y un fuerte temor entre la comunidad, consolidando al Rab Shaul como una figura autoritaria con una reputación temida y respetada, comparada con la de un profeta. Capítulo 6. En el capítulo 6 de A Jewish Voice from Athens en Salónica, titulado El hecho de sí. B. Barsano, se relata un incidente ocurrido en una fiesta en Salónica. B. Barsano, tras emborracharse, colocó su bonete sobre una mesa, provocando que otros asistentes le golpearan con monedas metálicas. El Rab Shaul, enfurecido por el desaire, ordenó al jebir influyente que castigara a Barsano con 200 azotes, según la práctica de la época. Barsano, intentando resistir, se aferró a sacos de café, causando una conmoción y quedando desmayado. Su padre, conocido en la comunidad, llevó el caso ante el Rab Asher, quien, a pesar de su respeto por el Rab Shaul, se espantó por el castigo. Tras una investigación, se descubrió que el hombre que testificó en contra de Barsano era un conocido, no el propio Barsano. El Rab Asher, viendo que el castigo era excesivo, intervino y el Rab Shaul decidió perdonar el castigo, alegando que Barsano tenía otros pecados. Breve receso. En esta sección del libro, se relata un incidente en Salónica que involucra a un Talmid Ha'am, erudito rabínico, y su familia. Un hombre, cuya familia residía en Salónica mientras él estaba en Yumulgina, envió dinero a través de un mensajero para su familia, pero el mensajero se quedó con el dinero. La esposa, al no recibir el dinero, se quejó y el hombre, al enterarse,
confrontó al mensajero. Este alegó haber sido asaltado por ladrones. Al descubrir que el mensajero poseía una gran suma de dinero, los hijos del hombre se dirigieron a la casa del mensajero, le quitaron el dinero y lo llevaron a la justicia. El Rab Shaul, al conocer el caso, condenó al mensajero a recibir 200 azotes, pero el padre del Talmid Ha'am, que tenía conexiones influyentes, intervino y consiguió su liberación. A pesar de las críticas y el malestar entre los rabinos, el Rab Shaul mantuvo su decisión. Además, se menciona que el Rab Shaul enfrentó numerosos enemigos a lo largo de sus 14 años de liderazgo, incluyendo un conflicto con otro rabino que, al estar en sus últimos momentos, expresó que no creía en maldiciones sin fundamento. También se narra la historia de un rabino prominente que, tras una fiesta de boda, mandó a castigar a un cantor que no cumplió con su pedido de cantar en turco, lo que llevó a la muerte del padre del novio debido al estrés y la tristeza. Estos eventos reflejan las tensiones y las intrigas dentro de la comunidad rabínica en esa época. Capítulo 7. En el capítulo 7 del libro, se describe la versión del Rab Shaul hacia la música en lengua turca. El Rab Shaul, conocido por su desdén por el turco, excomulgó a quienes cantaban en ese idioma, incluso si se trataba de composiciones religiosas. Un incidente destacable ocurrió cuando Saadi Besalel Alevi, el autor del relato, cantó un nuevo Kadish en una fiesta de boda organizada por el notable rabino Yehuda Alkalai. Aunque el público y los rabinos presentes elogiaron la interpretación, el Rab Shaul, al enterarse de que la melodía era turca, ordenó que Saadi fuera excluido del evento. La situación escaló cuando el Rab Shaul fue criticado por otros rabinos, quienes argumentaron que las melodías turcas eran comunes en los Pizmonim y que el Rab no debía imponer tales restricciones. Finalmente, el Rab Shaul aceptó que su reacción fue un error y permitió que Saadi continuara cantando en la fiesta, siempre y cuando evitara el turco. Capítulo 8. En el capítulo 8 del libro, Saadi Besalel Alevi narra las dificultades que enfrentó debido a su afición por cantar en turco en un contexto en el que esto era despreciado por el Rab Shaul. A pesar de que su carrera como cantor era muy demandada y exitosa, Saadi enfrentó frecuentes excomuniones y castigos físicos por parte del Rab, quien veía las canciones en turco como inapropiadas. Saadi, temiendo las represalias y buscando evitar los golpes que le eran impuestos por el Rab, intentó encontrar maneras de evadir la situación. En un incidente, mientras era llevado para recibir un castigo severo, logró escapar y refugiarse en la casa de Chilibimoson Misrai. Eventualmente, el Pasa intervino y prohibió que el Rab Shaul y sus seguidores continuaran con estos castigos, ordenando que cualquier denuncia contra Saadi se dirigiera a él primero. Este evento reflejó las tensiones entre las normas religiosas y las prácticas culturales en la comunidad judía de Salónica en esa época. Capítulo 9. En el capítulo 9 del libro, Saadi Besalel Alevi describe dos eventos significativos relacionados con la justicia y la corrupción en la Salónica otomana. Primero, relata cómo Liachi, un panadero y espía que colaboraba con los janízaros, usaba su influencia para extorsionar a los judíos ricos, enviando bandidos a exigirles dinero bajo amenaza. A pesar de los intentos de los rabinos de corregir su conducta, Liachi continuó hasta que fue arrestado y ejecutado por Ahmed Bey, el Pasa interino, bajo la presión de los rabinos que asumieron la responsabilidad del acto. Segundo, Saadi menciona la condena severa de una mujer acusada de adulterio, que fue azotada y encarcelada. Su caso atrajo la atención internacional cuando un corresponsal británico lo publicó, lo que llevó al gobierno turco a investigar y exigir responsabilidades. Finalmente, el valí ordenó que los responsables fueran castigados, y la mujer, después de recibir compensación y promesas de protección, retractó su testimonio bajo presión, mostrando cómo las dinámicas de poder y la influencia comunitaria podían alterar la justicia. Capítulo 10. En el capítulo 10 del libro, Saadi Besalel Alevi describe los intensos terremotos que azotaron Salónica durante el año 5588 en el calendario hebreo, 1828. Durante un mes, la ciudad sufrió continuos temblores, lo que llevó a los rabinos a organizar rezos especiales de Selijot en la sinagoga para implorar la protección divina. El Talmud Torá se llenó de fieles y el Rab Shaul, conocido por sus habilidades en el ritual de rezos, dirigió el servicio. La situación se volvió tan caótica que los temblores provocaron que el propio edificio de la sinagoga se moviera,
causando pánico entre los asistentes que comenzaron a recitar salmos y a huir temerosos de que el techo colapsará. Los temblores continuaron durante algunos días, aumentando el temor y la desesperación entre la comunidad. Fin. Un breve resumen de 10 capítulos de A Jewish Voice from Athens Salónica, de Ladino Memoir of Saadi Besalel Alevi. Presentación por Icen. Bibliografía. Radrid, Aaron, y Sara Abrevaya Stein. A Jewish Voice from Athens Salónica, de Ladino Memoir of Saadi Besalel Alevi. Stanford University Press, 2012. Nota importante, las imágenes incluidas en esta presentación provienen de diversas fuentes y no están necesariamente relacionadas con el contenido específico de cada capítulo resumido. Estas imágenes se utilizan para ilustrar elementos de la vida y cultura que han perdurado a lo largo de los años en Salónica, proporcionando un contexto visual complementario de la comunidad judía de esta ciudad.